La verdad que ese tema lo vamos a tener que hacer en una segunda parte el siguiente bimestre. Es decir, hoy vamos a trabajar la parte 1, la parte de la presentación, de la elipse, de comprender qué significa la ecuación de la elipse, cuáles son sus elementos, cuáles son sus distancias. La elipse tiene 3 distancias importantes que tenemos que aprender bien. Dejamos de lado ya lo de parábola, de circunferencia, y nos vamos a centrar en el estudio de esta interesante curva que es la elipse. Ok. Les decía que vamos a continuar el estudio en el próximo bimestre porque hoy es nuestra última clase, si saben, ¿no? La próxima semana es feriado, entonces hasta hoy nos veríamos, ya de aquí nos veríamos hasta el siguiente bimestre. Y no me gusta cuando los temas no aparecen en la guía virtual, porque muchas veces algunos docentes toman en cuenta temas que son de bimestre pasado, ¿no? O sea, que quedaron sin evaluar y les evalúan en el siguiente examen. No me agrada mucho esa idea, así que mejor si hacemos un repaso en el siguiente bimestre de este tema, ¿ya? Ahorita se me concentran, por favor, en comprender primero. Tienen que entender, porque de nada sirve ir directamente a las preguntas si no entendemos o comprendemos qué significa la elipse. Bien, empecemos entonces diciendo las metas. La primera meta de la sesión de hoy, si es que todo va bien, vamos a aprender a determinar la ecuación de una elipse con vértice en el origen y con vértice en un punto distinto al origen, que es el punto H, K, con eje focal paralelo al eje X, o sea, una elipse horizontal, y con eje focal paralelo al eje Y, es decir, una elipse vertical. Y la meta número 2 sería determinar, una vez que sepamos las ecuaciones, una vez que tú sepas bien la ecuación, ahora sí vas a encontrar la longitud del centro al vértice, que vendría a ser la distancia A, la longitud del centro al covértice, que vendría a ser la longitud B, y la longitud del centro al foco, que sería la tercera longitud más importante, que es la longitud C. Además, determinar la excentricidad y el lado recto de una elipse. Bueno, empecemos mencionando justamente que la elipse es una más de las secciones cónicas. Si ustedes se dan cuenta, estamos avanzando en el estudio de las secciones cónicas. Ya empezamos por la circunferencia, ya estudiamos la parábola. Ahora, en el cuarto bimestre, que empieza hoy, por si acaso, esto ya es del cuarto bimestre, vamos a estudiar lo que es la elipse. La elipse se obtiene cuando a un cono lo cortamos con un plano oblicuo. Un plano oblicuo cualquiera, pero que no sea paralela a la generatriz, porque si el plano con el que cortamos al cono es paralelo a la generatriz, obtendríamos una parábola. Entonces, esta es la elipse, así es como se forma, como sección cónica. Nosotros vamos a estudiar justamente cuáles son sus ecuaciones. Y para estudiar las ecuaciones de una elipse, lo que se hace matemáticamente es esto, ¿no? Vamos a colocar ejes. Es decir, vamos a colocar aquí un eje de esta manera y un eje por acá. Esos ejes serían el eje X y el eje Y, y vamos a analizar los puntos que corresponden a esta elipse. ¿Ok? Muy bien. Me interesa fundamentalmente que aprendan ustedes una interesante propiedad de la elipse. La primera propiedad importante, ¿cómo es que se genera una elipse? Que ya sabemos que se genera en un cono a partir del corte transversal con un plano oblicuo. Pero hay una propiedad que nos ayuda a entender la elipse desde el punto de vista geométrico en 2 dimensiones. Miren. Observen esta animación. Si tú unes con una pita a 2 puntos una cuerda, miren ustedes ahí, una cuerda unida con 2 puntos y en el otro extremo colocas una tiza, un lapicero, un plumón, lo que sea, y sigues la línea del trazado, así como lo que están viendo ustedes allí,
La figura que se forma es una elipse. ¿Qué consecuencia inmediata podemos deducir de este dibujo? Podemos deducir automáticamente que, ¿se dan cuenta ustedes que las distancias que se forman acá en la pita de color rojo son dos distancias que vendrían a ser aquí una distancia que llamamos distancia 1 y por acá una distancia 2? Entonces, se supone que la cuerda vendría a ser la suma de las dos distancias, ¿cierto? O sea, lo que mide esa cuerda de color rojo, la cuerda roja, es igual a la suma de las dos distancias. Y esta suma de esas dos distancias, se supone que la cuerda no cambia, es decir, es una cantidad constante. Entonces, esta es una de las propiedades más importantes e interesantes de la elipse, que cuando tú trazas, en este caso, esta figura, esa suma de dos distancias permanece constante, no cambia. Lo que cambia serán de repente las distancias rojas, ¿no? Esta distancia se va haciendo cada vez más corta de repente, pero al mismo tiempo esta distancia se hace más larga. Pero la suma de las dos no cambia, repito, la suma de ambas distancias no cambia. O sea, D1 sumado con D2 no cambia, es una constante. Y por lo tanto, al momento de trazarse este dibujo, se convierte el dibujo en una elipse. Por lo tanto, chicos, estamos por descubrir una de las propiedades más importantes de la elipse. La propiedad de que la suma de estas dos distancias es una cantidad constante. ¿Cuánto es esa constante? Lo vamos a averiguar en la sesión de hoy. Justamente esa suma de distancias es igual a una constante. Esa constante la vamos a averiguar en la sesión de hoy. ¿Y saben a qué va a ser igual? Va a ser igual al doble de la primera cantidad importante de la clase de hoy, que es el doble de A. Ya vamos a ver en adelante quién es esta cantidad llamada A. Eso lo vamos a ver a continuación en el análisis de los elementos de la elipse. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, ahí tenemos una primera interesante propiedad. Y por si acaso, si de repente ustedes quieren dibujar una elipse, lo que tienen que hacer es plantar dos puntos fijos. Esos puntos fijos ya vamos a ver cómo se llaman también. Esos puntos fijos, por si acaso me adelanto un poquito, esos puntos fijos se llaman focos. Eso significa que la elipse, ¿cuántos focos tiene? Tiene dos focos. Y colocas una soguita, una pita, y comienzas a dibujar tu elipse. ¿Ok? Esa sería una forma de graficar una elipse de manera constante. Bien, borremos los dibujitos y a continuación ya les voy a presentar la definición geométrica de la elipse. La elipse es un lugar, es una dirección geométrica. Es el lugar donde viven los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, distintos del mismo plano que se llaman focos, es igual a una constante. Es decir, es el lugar geométrico donde la suma de las dos distancias es una constante. Ahí hay una animación otra vez en GIF, donde podemos observar que esta cuerda es trazada, miren, primero ahí la cuerda está sin templar, ahora ya está estirada, y esa cuerda se va trazando alrededor. ¿Se dan cuenta ustedes que esa cuerda tiene la misma distancia siempre? Entonces, la suma de esas distancias del punto negrito a los puntos de color verde vendría a ser la suma de distancias a los focos. Perdón, disculpe que me adelante. Ahí está. Esa suma de dos distancias es una cantidad constante. Y esa cantidad constante, ya me adelanté y les comenté que era el doble de A. Me comentan por aquí, ¿la elipse incluye a la circunferencia? La respuesta es no. La elipse es el caso en el que los focos, o hay dos focos,
en los cuales la suma de esas distancias vendrían a ser una cantidad constante. Podríamos interpretar que la elipse sería un caso muy particular, digámoslo así, cuando los ejes son de la misma longitud, podríamos decir que lo que se cumple es una circunferencia. Pero cuando ocurre eso es cuando los focos se unen, es decir, se juntan y lamentablemente los focos se pierden en uno solo y se formaría una circunferencia. Por lo tanto, decir la ecuación de la elipse o decir la figura de la elipse es una cosa y la circunferencia es otra muy diferente. Son dos casos aparte. En la circunferencia, si ustedes se dan cuenta, no hay dos focos. Es más, ni siquiera existe el término foco en la circunferencia. En la circunferencia solamente existe el término centro, ¿cierto? Pero, si lo quieren interpretar, en la circunferencia se cumple como que los focos se van metiendo cada vez más al centro, hasta que llegan a unirse al centro. Por lo tanto, los focos desaparecen y solamente se tomaría en cuenta el centro de la circunferencia. ¿Ok? Muy bien. Chicos, entonces, empecemos utilizando esta diapositiva para comentarles cuáles son los los elementos más importantes de la elipse. A ver, voy a aprovechar esta imagen que está aquí a color, porque la imagen que sigue, de repente ya se han dado cuenta, también les voy a contar cuáles son los elementos, pero está en blanco y negro y a veces no motiva mucho el estudiarlo de esa manera. Empecemos con las distancias. A ver, miren, en toda elipse aparecen distancias importantísimas que son las siguientes. Primero. A ver. Primera distancia importante. La distancia que hay de extremo a extremo largo, esa distancia vendría a ser la distancia 2 veces A. Va una. Hasta mi línea, esta está... Ahora sí, está mejor. Va una. ¿Qué significa que sea 2A? Significa que del centro para la derecha, ¿qué distancia hay? Chicos, del centro para la derecha, ¿qué distancia habría? A. Ah, pues, muy bien. Excelente. Listo. No pierdan de vista esa A. Segunda distancia importante. La segunda distancia importante sería la que va de extremo a extremo, pero esta vez en el sentido vertical. Esta distancia que va de extremo a extremo en el sentido vertical mide, ¿saben cuánto? Esta vez el doble de B. ¿Qué significado tiene eso? Que si esto es el doble de B, entonces ¿cuánto mide del centro para arriba? Por acá me están escribiendo. ¿Cuánto mide del centro para arriba? Si toda la distancia vertical es 2B, del centro para arriba. ¿Chicos? B. Claro, muy bien. Gracias por contestar, Enríquez. Sería la distancia B. No pierdan de vista la distancia B. Finalmente, creo que ya más o menos van interpretando las distancias que estoy planteando. La distancia importantísima entre los puntos de foco a foco, es decir, hablo de esta longitud. Esta longitud de foco a foco mide 2 veces C. ¿Qué significa eso? Que del centro para el foco, ¿qué distancia habrá? C. La distancia que hay del centro al foco es la distancia C. Me consultan por aquí, profesor, ¿por qué razón 2B? Estoy enseñándoles cuáles son los elementos todavía. O sea, estamos colocando para cada distancia importante una letra.
y les estoy contando de acuerdo a la teoría. La distancia mayor es 2A, la distancia del eje menor es 2B, la distancia de foco a foco es 2C. Si se preguntan ustedes, si la pregunta en realidad es, ¿y por qué los matemáticos colocaron 2A? ¿Por qué rayos colocan el 2? La razón es justamente lo que les estoy diciendo aquí ahorita. Es porque del centro para cualquiera de los puntos extremos sería la mitad. Es decir, del centro para el punto extremo de la derecha sería A. Del centro para el punto extremo menor de la izquierda, de la parte superior sería B. Y del centro al foco es C. Chicos, ¿se entendió esas tres letras? A, B, C. ¿Todo bien? ¿Clarito? Está en el avión su compañera, disculpe, que sabe que la turbulencia es imposible ahí estar un poco quieto. Pero miren, estas tres longitudes A, B y C, no las pierdan de vista. Si ustedes logran comprender a la perfección esas tres longitudes, créanme, el éxito está asegurado. Porque son las tres longitudes que mandan en la elipse. Les cuento mi truco. Cuando yo también estudiaba geometría analítica, sabía de estas tres distancias y me di cuenta por una fórmula que ya les voy a enseñar más adelante, que es una relación pitagórica entre estas tres letras, que es muy fácil darse cuenta qué relación cumplen estas tres si hacemos el siguiente triangulito. Mira lo siguiente. ¿Se dan cuenta de ese triángulo rectángulo? Profesor, ¿cómo sabe que es rectángulo? Porque acá es un ángulo recto, pues lógico. ¿Cuánto mide el cateto vertical? Mide B. ¿Cuánto mide el cateto horizontal? Mide C. ¿Sabes quién es la hipotenusa? La hipotenusa es la misma letra A, que aparece echada acá abajo. ¿Qué significa eso para ustedes? Significa que ya podemos decir que existe una relación ¿entre quiénes? Entre A, B y C. ¿Cuál es la relación que tienen los tres? Que A elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es la relación pitagórica que existe entre estas tres variables. Entre estas tres longitudes. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Todo ok? Ya sabemos las tres longitudes, A, B y C. ¿Cómo se les llama a esas longitudes? Eso nos vamos a enterar justamente en la clase de hoy también. Esas tres longitudes tienen un nombre definitivamente. Por ejemplo, la longitud 2A, que está en la parte de abajo, se denomina eje mayor. La longitud 2B, que está por aquí, se denomina eje menor. Y la longitud que está por aquí, 2C, bueno, no le llaman eje focal, porque el eje focal es para la línea, o para la recta, mejor dicho, que atraviesa los focos, pero sería la distancia entre focos. Me hubiera gustado que le llamen eje focal, ¿no? Porque ahí cuadraría bonito. Pero es la distancia entre los focos. Entonces, esas tres longitudes nos interesan muchísimo. Profesor, pero 2A es el eje mayor. Entonces, ¿la letra A qué es? La letra A sería la mitad del eje mayor o el semieje mayor. O también, distancia del centro, me estaba olvidando de eso. El centro, el punto que va en la parte central, obviamente es el centro de la elipse. Y los puntos extremos también llevan nombres. El punto extremo de la derecha se le llama vértice de la elipse. Pero no solamente este es el vértice, también a la izquierda hay otro vértice. ¿Cuántos vértices tiene la elipse? 2. ¿Cómo se les llama a los puntos extremos superior e inferior? También tienen un nombre. Se les llama
covértice. ¿Cuántos covértices hay? 2. Covértice. Y bueno, porque ya está obvio que los puntos que están de color verde son los focos. Así que con eso no hay forma de equivocarnos. Solamente faltaría añadir que toda elipse tiene un eje focal, que vendría a ser el eje que atraviesa, en este caso, a los focos. Es decir, esta línea que estoy atravesando acá por los focos se denomina el eje focal. Vamos a colocarle su nombre también aquí. Eje focal es el eje que atraviesa los focos. Y tenemos un eje transverso o eje normal. Ahí está, el eje normal. Es el eje que atraviesa de manera perpendicular al eje focal por la parte central de la elipse. Bien, chicos, yo creo que a grandes rasgos ya les expliqué más o menos de lo que trata el tema. Esto es, de alguna manera, lo que necesito que ustedes comprendan. Si se dan cuenta, yo me he centrado sobre todo en la explicación de la A, la B y la C. Porque a mi criterio, en mi experiencia que tengo, bueno, resolviendo los temas de este tipo de preguntas, de la geometría analítica, creo que la comprensión de la elipse está en esas 3 longitudes, en la A, la B y la C. Tú te aprendes bien eso y comprendes de dónde rayos salen, no vas a tener ningún problema. Bien, chicos, espero que hayan comprendido, que se haya entendido. Vamos a pasar a continuación a ver cuáles son los elementos asociados de toda elipse. Yo sí voy a hacer una captura de pantalla para preservar la explicación que les he realizado aquí. ¿Listo? Esto no está en las diapositivas, obviamente. Eso lo hemos creado ahorita. Bien, listo. Borramos los dibujitos. Ahora sí. Empecemos a ver cuáles son los elementos asociados a la elipse. O sea, lo mismo que les he contado en la diapositiva anterior, pero en este caso de acuerdo a la definición, digamos así, de cualquier elipse de manera formal. Miren, toda elipse tiene un centro. El centro vendría a ser el punto H, K. En este caso tenemos una elipse oblicua, pero estamos viendo una elipse de manera general, pues, ¿no? Lo que pasa es que las elipses no siempre son horizontales y verticales. En la geometría analítica universitaria también algunos consideran las figuras oblicuas. Pero claro, para que tú entiendas la elipse bien, tienes que empezar por la comprensión de la elipse horizontal y la vertical. Miren, el centro es H, K. Toda elipse tiene vértices, que ya les expliqué que son los puntos extremos más largos. Tiene covértices, que son los puntos extremos más cortos. Y tiene focos, que en este caso son los puntos focales. Ahí está. La distancia entre los vértices es 2A. La distancia entre los covértices es 2B. Y la distancia entre los focos es 2C. El eje mayor es justamente el segmento que une los vértices. El eje menor es el segmento que une los covértices. El lado recto, ojo con el lado recto. El lado recto de una elipse vendría a ser esta longitud que atraviesa de manera perpendicular a los focos. ¿Se acuerdan que en la parábola también había lado recto? Y la idea era la misma, ¿cierto? El lado recto siempre atraviesa de manera perpendicular al foco. En este caso, ¿cuántos lados rectos tendría? Como la elipse tiene 2 focos, significa que existirían 2 lados rectos. Ahí está. La cuerda focal es una cuerda que atraviesa 2 puntos de la elipse, pero que pasan por el foco. La directriz. Esta parte es interesante e importante también. Toda elipse tiene directrices también. Al igual que la parábola tenía una directriz, ¿se acuerdan? Pues la elipse tiene 2 directrices. Una para cada foco. La distancia entre la directriz y el centro de la elipse, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para poder explicarla bonito, pero hay una distancia que hay entre el centro o del centro hacia la directriz y me permite calcular su ecuación. Como esta es una elipse oblicua, no me va a convenir mucho explicarles aquí, lo voy a hacer en la siguiente diapositiva.
Bueno, el eje focal, que ya les comenté, es la línea que pasa por los focos. El eje normal es la línea que atraviesa el centro de la elipse y que pasa por los covértices. Por definición, ¿qué significa esta última parte inferior? Significa lo que les conté acerca de la cuerda de color rojo. ¿Se acuerdan ustedes de la soguita que se pasaba la tiza? ¿Qué significa esto? Que la suma de las distancias de cualquier punto a los focos es una cantidad constante. ¿Cuánto vale el segmento B1 a B2? ¿Se acuerdan? Lo que les dije. ¿Cuánto es esa distancia constante? Esa distancia constante es 2A. Ahí está. ¿Vamos bien? Bien. Cuando ustedes quieran acordarse de eso, acuérdense de la forma como se dibuja la elipse, ¿no? Esa suma de distancias siempre es la misma, 2A, 2A. Cada vez que trazas así la elipse con esa soguita, lo que estás haciendo es el 2A, estirarlo, bajarlo y así, ¿no? El 2A va dando vueltas. Bien, sigamos. Es momento de estudiar cuáles son las propiedades de la elipse. Existen varias propiedades, incluso en el módulo, o sea, en su módulo de ustedes del segundo semestre, aparece una propiedad más, que es acerca de la excentricidad, me parece, la razón que existe entre las distancias para la excentricidad. Yo no la he colocado porque analizando los ejercicios y viendo lo que necesitamos aprender, solamente me interesa lo que sea básico, lo que sea necesario. Y en este caso, he creído conveniente estudiar estas tres relaciones básicas, estas tres propiedades básicas para la elipse. La primera fórmula, si ustedes se dan cuenta y son analíticos, esta fórmula ya está gratis. ¿Acaso no es lo que les había explicado en la diapositiva esa que hice el triangulito rectángulo con A, B y C? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fórmula número 1, lista, ya está en la cabeza. La relación pitagórica que hay entre A, B y C. Ojo, muchos alumnos esto lo tratan de memorizar, pero me interesa fundamentalmente que ustedes se den cuenta dibujado en la elipse. Bien, vamos con la siguiente fórmula, la excentricidad. Esta definición de la excentricidad es muy importante para la comprensión general de todas las cónicas. ¿Por qué les digo esto? Porque la excentricidad de las diversas figuras de las secciones cónicas es, digamos, variada. La excentricidad se define como C sobre A. ¿Qué era C? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la letra C? ¿No se acuerdan ya? La letra C era la distancia del centro al foco. Eso es la letra C. Ahora, ¿qué es la distancia A? ¿O qué es la letra A? Es la distancia del centro, ¿a dónde? Hacia el punto extremo de la derecha, es decir, al vértice. Entonces, la excentricidad se define como C sobre A. Distancia del centro al foco entre distancia del centro al vértice. Y de acuerdo a los cálculos que se hacen para la elipse, la excentricidad de una elipse siempre es menor que 1. O sea, ya podemos interpretar matemáticamente hablando a la elipse. ¿Cuándo decimos que una sección cónica es una elipse? Cuando su excentricidad es menor que 1. Es la primera vez que definimos excentricidad. Si nosotros queremos retroceder para las figuras anteriores que hemos estudiado, entonces podríamos decir lo siguiente. En la parábola, por ejemplo, la excentricidad resulta ser igual a 1.
por una fórmula de la excentricidad. Y también podríamos decir aquí que en el caso de la circunferencia, la excentricidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay foco, pues. Si no hay foco, la distancia del centro al foco, ¿cuánto vale? 0. ¿Entendido? Y más adelante vamos a estudiar a la hipérbola, ¿no? Cuando la excentricidad es mayor que 1, es porque estamos ante el caso de la hipérbola. Disculpen, ahí era con tilde. Esos son los 4 casos, miren. Interesante, ¿no? Investiguen ustedes mismos también, busquen en internet, ¿no? Excentricidad y las secciones cónicas, cómo se distribuye la excentricidad, y ahí se van a enterar justamente esto, ¿ok? Bien, dejamos de lado un ratito este análisis de la excentricidad y nos vamos a centrar en la última propiedad. El lado recto. El lado recto de la elipse. El lado recto, como ya les había comentado, se obtiene a través de la longitud del segmento que pasa de manera perpendicular por los focos. Es decir, este segmento que estoy marcando acá con color rojito y este otro segmento. Su valor se puede calcular de manera muy sencilla. Reemplazamos ahí que la X vale C y allí te sale justamente que la longitud es B al cuadrado sobre A. Pero como estamos hablando, ojo, la longitud de la parte de arriba me refiero, ¿no? Esta parte de arribita sería B al cuadrado sobre A. Pero como esta longitud sería la misma que para la parte de abajo, entonces el total del lado recto sería 2B al cuadrado sobre A. Esa es la fórmula. Chicos, anoten, porque vamos a utilizar estas fórmulas para la parte práctica. Sería bueno que ustedes lo vayan anotando, lo vayan escribiendo cada vez que vamos avanzando en las formulitas de la elipse. Bien, sigamos entonces. Vamos a borrar. Y ahora sí ha llegado el momento de estudiar las dos versiones de la elipse. Empecemos con la primera versión. La elipse con eje focal paralelo al eje X. ¿Cómo es esta elipse? Si me dicen que el eje focal es paralelo al eje X, significa en otras palabras que es una elipse horizontal. Así de sencillo, yo lo veo así. Es una elipse horizontal. Entonces, la ecuación, escuchen bien, porque esta es la parte más importante de la diapositiva que estamos presentando. La ecuación de la elipse de manera horizontal es esta. X menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado es igual a y menos k al cuadrado todo dividido entre b al cuadrado. Y todo esto debe ser igual a 1. Esta ecuación, como ustedes se darán cuenta, no está desarrollada. Está factorizada la x y la y es más, aparece la h, aparece la k. Por lo tanto, es una ecuación. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Que tienen a la h y la k. Ecuación ordinaria. Es la ecuación ordinaria de la elipse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, cuando tengamos una elipse horizontal, la variable que va a mandar, digámoslo así, es la x. La variable que manda es la x. Por lo tanto, esta sería, o este sería mi eje principal, ¿no? El eje focal. Este eje es el que manda. El que manda es el que es más largo. Así de sencillo. Entonces, cuando tú tengas una elipse cuyo, digamos así, cuyo eje focal es más largo, en este caso de manera horizontal, es una elipse horizontal. Por lo tanto, quien manda es la X. Es lo que tienes que tener en tu cabeza. ¿Quién manda? La X. Listo. Eso es el principal. Entonces, empiezas con la X. Y la X es la que va a tener a la variable A, que es la longitud, la mitad de la longitud del eje mayor,
y la variable y tendrá a la mitad de la longitud del eje menor. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, lo que necesito que se ubiquen ustedes es en lo siguiente. Miren, una vez que tú tengas la ecuación ordinaria de tu elipse, tienes que ser capaz de encontrar todos los elementos que se asocian a la elipse. Empecemos por el centro. Claro, el centro de la elipse. A ver, miren. El centro lo sacan ustedes de la letra H y la letra K. Entonces, ahí está la explicación del centro. H, K. En cuestión de los vértices, quiero que ustedes entiendan esta parte. ¿Se acuerdan qué distancias eran las que yo les pedí memorizar? A ver, ¿qué distancia hay del centro al vértice de la derecha? Chicos. Muy bien, Mireya, la distancia es A. ¿Qué distancia hay del centro hacia la parte superior? Muy bien, Mireya, la distancia es B, minúscula. Lo estoy escribiendo otra vez, ¿ah? Miren, ahí está, distancia B. Y finalmente, creo que está obvio ahí, ya está, incluso está escrito ahí. ¿Qué distancia hay del centro hacia uno de los focos? La distancia es la letra C. Ahí está, miren, incluso está la letra C. Pero por si acaso, los que son un poco ciegos, ahí está. Ya encima todavía hay. Ya, ahí está la letra C. Entonces, tres distancias, A, B y C. Con esas tres distancias, saco todo. Empezamos. Los vértices. Piensa, si el punto central, el punto del centro, es el H, K, significa que al punto central, H, K, para encontrar los vértices, miren acá lo voy a hacer, H, K, le vas a sumar una letra A de manera horizontal. Es decir, le vas a sumar, no sé, así interprétalo pues, A,0. ¿Qué saldría si al H, K le sumas hacia la derecha A,0? ¿Qué te quedaría? Te quedaría H más A, punto y coma, K. Y esta justamente es la expresión que tenemos para el vértice número 2, para el vértice de la derecha. Mira, ahí está. Perdón, con color azul mejor. Este es el vértice de la derecha. ¿Ya está? Y si queremos el vértice de la izquierda, en lugar de sumarle a, ¿qué hacemos? Le restamos a. H punto y coma K. Quítale esta vez. Réstale. Réstale a. O sea, réstale a, 0. ¿Qué te quedaría? Te quedaría H menos A, punto y coma, K. ¿Ya está? Y justamente ese es el valor del vértice de la izquierda. O sea, en castellano, si tú tienes el centro y tú quieres obtener los vértices, fácil, del centro te aumentas A hacia la derecha o te disminuyes A hacia la izquierda. Porque se supone que el punto de la izquierda habría que restarle A. ¿Entendido? ¿Quieres las coordenadas del punto de arriba y de abajo? Papayita. Para encontrar el punto superior, por ejemplo, del covértice superior, sería el mismo centro, H, K, pero en el caso de la Y, le subes B, es decir, H y K más B. ¿Está? Y el punto de abajo, el covértice inferior, ¿qué sería? Sería H, punto y coma, K, pero esta vez le restas B. ¿Está? ¿Acabó? Chicos, ¿se entiende? ¿Todo bien? ¿Se está comprendiendo? El vértice que se encuentra a la derecha, su punto sería la misma H, la misma K, pero en el caso de la H le vas a aumentar más A, porque estás yéndote hacia la derecha a unidades. Y en el caso del vértice de la izquierda, bueno, acá creo que
Es una mala posición ahí para colocar las coordenadas, pero espero que se logre entender. Y en el caso del vértice de la izquierda, igualito. La letra H, pero esta vez le vas a quitar A, es decir, menos A, punto y coma, A. Listo. ¿Ya está? Yo no lo veo nada complicado porque, como les digo, sabemos el centro y si al centro le restamos A de manera horizontal, significa H menos A, punto y coma acá. En el caso de los focos, yo creo que está más que cantado, ¿no? Miren los focos. ¿Cuáles son sus coordenadas del foco? Es todo lo que te acabo de decir. El foco de la derecha sería H más C, punto y coma acá. O sea, le sumas la letra C. Y si quieres el foco de la izquierda, a la H le restas C. ¿Ya está? En cuanto a las directrices, bien, ahora sí ha llegado el momento de ver las directrices. Miren, las directrices de una elipse son estas rectas que ustedes están viendo acá de color negro. Estas rectas directrices se encuentran a una distancia desde el centro. ¿Qué distancia es la que hay desde el centro? A ver. Del centro hacia la recta directriz, la distancia que existe vendría a ser A elevado al cuadrado dividido entre C. Esa es la distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de las dos directrices. Y se supone que de aquí para la derecha también, ¿no? Entonces, ustedes sean hábiles e inteligentes. Si tú quieres encontrar la ecuación de la recta directriz, pues fácil. Es una recta que es de la forma X. A la abscisa del centro, es decir, a la H, le sumas la distancia que hay desde el centro hasta la directriz. Es decir, le sumamos A al cuadrado sobre C. Y si tú quieres la ecuación de la directriz de la izquierda, igualito, la misma vaina. X igual H, pero esta vez le vas a quitar o restar la distancia del centro hacia esa directriz. Listo, esta sería la ecuación. X igual H menos A cuadrado sobre C. Entonces, ahí está la explicación, chicos. No es nada del otro mundo, no es nada complicado. Si ustedes lo van a ver como fórmulas que tienen que memorizar, ahí sí lo van a ver más tranca, pues. Pero tienen que hacer un espacio en su cerebro y hacer las ecuaciones de una manera ordenada. No se trata de memorizar por memorizar, sino entender primero y después ir colocando en nuestra mente las ecuaciones. ¿Ok? Ya les expliqué A, B y C. Ya les expliqué la forma de la ecuación de la elipse. Es como si fueran la suma de dos fracciones elevadas al cuadrado, que da 1. En la primera fracción va la X, en la segunda fracción va la Y. Y si ustedes también son inteligentes, la letra A es porque le toca a la X esa letra A. Y la letra B en la Y es porque a la Y le toca esa letra B. O sea, es una longitud vertical. ¿Listo? Muy bien. Vamos a cambiar aquí de diapositiva. Miren, la elipse que pasa por el vértice 0,0, es decir, una elipse en el origen, es una elipse horizontal también, lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Dice que es una elipse de eje focal paralelo al eje X. O sea, en otras palabras, es una elipse horizontal. En este caso, simplemente lo que ha sucedido es que el valor de H vale 0 y el valor de K también vale 0. Y tendríamos la misma ecuación que hemos visto en la diapositiva anterior. Si gustan, lo retrocedo para que lo vean. Si ustedes colocan que la H vale 0 y la K vale 0, les sale la fórmula de ahorita. Así que no es ninguna novedad. Lo único que cambiaría es simplemente que los valores son un poco más sencillos. Los vértices, los focos, las directrices son más sencillas porque ahora el valor de H y el valor de K vale 0.
En el caso de la elipse vertical, esta es la segunda versión de la elipse. Ya estudiamos la elipse horizontal, ahora veamos la elipse vertical. En el caso de la elipse vertical, nuevamente se cumpliría la fórmula. Miren ustedes ahí esa formulita. X menos h, otra vez al cuadrado, pero la diferencia es que ahora el eje, digámoslo así, mayor estaría para la y, mientras que el eje menor estaría para la x. Pero si ustedes también son analíticos, miren ustedes ahí, a la x se le ha dividido entre b. Es porque ahora la letra b es la que va en forma horizontal, o sea, es la que le corresponde al eje, a la variable x. Mientras que a la variable y le corresponde la a, porque estamos hablando de una elipse vertical. Muy bien. Chicos, ahí están las fórmulas entonces. Lo único que podríamos decir como conclusión, luego de ver las ecuaciones de estas, acá dice parábola, ¿no? Ahí no debe ser parábola, debe ser elipse. Vamos cambiándolo porque no me hacen captura errónea. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, coló ahí la palabra errónea. Bien, les decía, si ustedes hacen memoria, la diferencia con la elipse anterior era que acá decía A y acá decía B, o sea, se han intercambiado las letras. Y eso ocurre porque ahora el eje mayor cambia. El eje mayor en la parábola vertical, en la elipse vertical, ahora sería 2A. Es decir, sería el 2A pero de manera vertical. Mientras que el eje menor sería 2B pero de manera horizontal. Bien, chicos, la elipse de manera con vértice en el origen. La elipse con vértice en el origen, su ecuación, digámoslo así, es de una manera bien sencillita. La diferencia que hay con la elipse anterior sería simplemente que el valor de h se hace igual a 0 y el valor de k también se hace igual a 0. Después todo sigue siendo igual. Este tipo de elipse sería una elipse más sencilla aún. Muy bien, chicos, no quisiera alargar más el discurso porque estoy seguro que esto lo vamos a tocar una vez más viniendo de vacaciones para el cuarto bimestre. De hecho, que ahí voy a tener que refrescarles otra vez la memoria con los cálculos más importantes, pero solamente de pasada. Voy a avanzar para poder realizar nuestro primer ejercicio de aprendizaje de esta sesión. Muy bien. Avancemos entonces. Bien, estos son los ejercicios de aprendizaje. Claro, no vamos a resolverlos todos en esta sesión, pero sí me interesaría resolver el primero y si Dios quiere el segundo. Vamos a ver entonces por aquí. Les he dejado un espacio bien amplio para poder trabajar correctamente esta elipse. ¿Por qué? Como estamos recién empezando a entender la elipse, vamos a resolverlo de manera formulística, o sea, con fórmulas, pero también les voy a enseñar a dibujarla. ¿Les parece? Vamos a ver. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué hacemos con esta fórmula, con esta expresión grandota? Miren, como solemos resolver nosotros, vamos a hacerlo paso a paso. Primer paso, vamos a completar cuadrados. O sea, la intención de esta pregunta es que tú completes los cuadrados y encuentres la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, completamos cuadrados. Miren, observen, porque también hasta para completar cuadrados, algunos tienen fallas, entonces vamos a explicarlo de cero. El x al cuadrado lo dejamos allí. El más 4x lo juntamos con él. El 36y cuadrado se va a juntar con menos 432y y el 1264, que es un término independiente, lo vamos a pasar al segundo miembro. Signo negativo, naturalmente. A continuación, yo creo que ustedes más o menos ya se van haciendo una idea de lo que voy a hacer ahorita. Vamos a dejar un espacio vacío aquí para poder completar cuadrados
Pero antes de eso, el 36y cuadrado menos 432y necesitan una factorización. Entonces, vamos al siguiente renglón. X al cuadrado más 4x, se le va a dejar un espacio vacío para sumarle un número que haga que sea un trinomio cuadrado perfecto, más el 36y cuadrado, le tenemos que factorizar el 36 de una vez por todas. Y me quedaría 36y cuadrado menos. A ver, ¿cuánto sale 432 si le quitamos 36? 12. Muy bien, quedaría 12. Por acá, rayos. Caramba. Muy bien, Mireia. Voy a copiarme lo que me has mandado, ¿ya? No, mentira, tengo que también desarrollarlo junto con tus compañeros. Acá quedaría menos 12y. Miren ustedes, le voy a dejar su espacio ahí. ¿Para qué? Para completarle su cuadrado. Y colocamos a la derecha también el menos 1264 y le dejamos también un espacio para sumar o colocarle los términos que haya sumado a la izquierda. Chicos, ahora sí, viene su chamba para que me puedan ayudar. ¿Qué términos le sumamos a estas expresiones para que se complete un trinomio cuadrado perfecto? A ver, es igualito que el tema 4 y anterior. 36. Perfecto, muy bien. Acá le sumamos 4, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Y aquí? 36. 36, tiene razón, claro. Un poco lento también estoy yo. Más 36, listo. Pero ¿saben qué? Una cosa. Si tú le sumas 36 aquí, en realidad estamos sumando 36 por 36. Entonces, para que esto se balancee a la derecha, también le voy a sumar el cuadrito que estaba por allá. Y también le voy a sumar, no 36, sino 36 multiplicado por otro 36. Porque si se dan cuenta ustedes que este 36 está multiplicado al mismo tiempo por este de afuera, ¿cierto? Entonces, para que la ecuación no se altere, le sumo de esa manera a la derecha. Chicos, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería ya expresar esto de manera factorizada. X sumado con 2, todito elevado al cuadrado, sumado con 36 por, ahora sí, ¿qué sale de las y? A ver, y cuadrado menos 2y más 36 saldría Y menos 6. menos 6. Tienes razón, yo estaba colocando más al cuadrado. Igual, ¿y a la derecha cuánto sale? A ver. ¿Cuánto será? No tengo la menor idea. Calculadora. Disculpen que yo tengo que usar mi calculadora. 36 por 36 más 4 y menos 1264. Qué chévere, sale 36. Entonces vamos a, no se ve, estoy con el fondo virtual. Sale 36 aquí. Ahora sí, calma y sosiego, por favor, porque el siguiente paso solamente lo vamos a aplicar cuando hay elipses, ¿ok? Ahora sí, miren. Negro, color negro. Lo que necesito que hagas ahora es dividir. Pasamos a dividir el número que está a la derecha. El término del segundo miembro. Es decir, vamos a pasar a dividir el 36. Si pasamos a dividir el 36, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría ahora de esta manera. Mira, lo voy a hacer así. Con calma, tranquilo. Quedaría esto, mira. Quedaría x más 2 elevado al cuadrado, pero dividido entre 36. Quedaría también por acá 36 por y menos 6 elevado al cuadrado, pero dividido también entre 36. Ya saben qué va a pasar con el 36. Y mi pregunta ahora es, ¿qué queda a la derecha? Si pasamos a dividir el 36, ¿qué número queda aquí? Claro, acá me preguntan en el chat, profesor, ¿y por qué rayos se divide entre 36, no? Lo que pasa es que esto es lo que está ocurriendo
es que dividimos a toda la ecuación. Claro, eso creo que mejor así. Lo que estamos haciendo es, pasamos a dividir a toda la ecuación entre el término del segundo miembro. Así mejor, claro, para que puedan entender ahí más bacán. Si la pregunta es ¿por qué razón pasamos a dividir al 36? Es para que salga en la derecha el 1. Por esa razón es que pasé a dividir el 36. Esa es la razón. ¿Siempre se escoge el segundo término completito? La respuesta es sí, porque no hay otra manera para que en lugar de 36 escribamos el 1 acá. ¿Se entendió? Chicos, acá. Sigamos entonces adelante. Perfecto. Entonces, ya dividimos entre 36. Siguiente paso. Permítame colocarlo, porque tengo que hacerlo así. Segundo paso, simplificamos. Simplificamos y expresamos en cuadrados. Ahí está. No, para que sea compatible con la anterior lo voy a colocar así chiquito, ¿no? ¿Ya? Chicos, simplifiquemos entonces. Creo que ustedes ya saben ahí simplificar. El 36 con el 36 se van a cancelar. Y lo que toca ahora escribir es algo muy importante. Por fin, la ecuación ordinaria de mi elipse. ¿Cómo la vamos a escribir? Observa. En el numerador de esta primera fracción escribes exactamente lo mismo. X más 2 elevado al cuadrado. Pero en el denominador vas a copiar el 6 elevado al cuadrado. Así es como quiero que lo escribas. En la segunda fracción, en el numerador, escribe exactamente lo mismo. Y menos 6 elevado al cuadrado. Pero en el denominador, como quedaría 1, colocas 1 elevado al cuadrado. Y ya está. Chicos, les presento a la ecuación ordinaria de la elipse del problema número 1. Esto lo vamos a comparar con la ecuación ordinaria general, que seguramente algunos ya han dejado de lado un ratito. Vamos a colocar ahí. Ecuación ordinaria de una elipse. ¿Cómo es la ecuación ordinaria de una elipse? Vayan acostumbrándose. Aquí sí nos vamos a demorar un poquito más en la expresión, ¿no? Pero vamos a tener que hacerlo para que todos puedan entender de cero. X menos h al cuadrado dividido entre a al cuadrado. Así es la ecuación ordinaria de una elipse horizontal. Y menos k elevado al cuadrado y todo dividido entre b al cuadrado. Bueno, voy a tener que jalarla un poquito más hacia la izquierda a esta expresión. Ahí está, listo. Entonces, esta es la ecuación ordinaria de una elipse. Esto lo vamos a comparar con lo que acabamos de obtener. Ahora sí, hablen. ¿Quiénes serían? En primer lugar, el centro. El centro de una elipse es el punto H, K. A ver, comparen. ¿Cuál sería el centro de la elipse? Menos 2,6. Muy bien. Excelente. El centro sería menos 2,6. ¿Ya ven? Ya estamos aprendiendo ya. Siguiente. ¿Cuánto vale A? O sea, el semieje mayor, ¿no? ¿Cuánto vale A? A vale 6. Siguiente. ¿Cuánto vale el semieje menor? O sea, B. ¿Cuánto vale B? 1. Listo. Ahora sí,
con esa información, yo puedo sacar lo que quiera, todos los términos que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué podríamos sacar aquí? Adicionalmente, podría calcular cuánto vale C, que es distancia entre focos, distancia focal. ¿Cuánto vale C? ¿Qué hacemos para averiguar C, chicos? Fácil. A al cuadrado es igual a ¿qué? A B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? O sea, 6 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más C al cuadrado. De aquí, ¿cuánto valdría C? Me parece que C sería raíz de 35. Ya está. Ya tengo el valor de la distancia focal. Con esa letra C ya calculo todo lo que me piden allá. Puedo calcular el foco, puedo calcular los vértices, todo lo que quiera. Pero no voy a extenderme más porque acá solamente me están preguntando la suma de las distancias de un punto cualquiera del elipse a los focos. Entonces vamos a dar la respuesta. Ah, verdad, me está olvidando lo que les había prometido. La gráfica. Sí, la gráfica. Chicos, y con eso acabamos, por favor. Y ya sé que ya está por culminar. Miren, lo que tenemos que hacer en este caso es ubicar el punto del centro en un eje, en el plano cartesiano. Vamos a colocar el plano cartesiano de manera conveniente. Menos 2,6 debe estar por arriba a la izquierda. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ahí está. El punto menos 2,6 más o menos debe estar ubicado por ese sitio. Entonces, a partir de él, vamos a dibujar a una elipse de manera horizontal. Algo así. Esta es nuestra elipse. Vamos a estirarlo un poquito más. Ahí está el centro. ¿Cuáles son sus valores de sus ejes? ¿Cuánto mide el eje mayor? O en todo caso, vamos colocando las distancias aquí más cortas, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse. La distancia del semieje mayor, ahí está, para que se puedan ubicar. Distancia del semieje mayor, creo que ya lo habíamos calculado, esto mide 6. Distancia del semieje menor, de aquí para arriba, esto mide 1. ¿Cómo terminamos? Y la distancia focal, que vendría a ser el valor de C, mide raíz de 35. No la voy a colocar, obviamente, porque ya sería extender un poco más, pero permítame terminar acá con el centro. El centro, sus coordenadas son menos 2, punto y coma 6. Chicos, entonces, esta ecuación de la elipse que ven acá a la izquierda está graficada de esta manera. ¿Cuál es la respuesta? Por lo tanto, ¿cuál es la distancia o la suma de distancias de cualquier punto de la elipse a los focos? La suma de distancias a los focos es 2A. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Que les dije al principio, la cuerdita roja. ¿Cuánto sería 2A? 2 por 6, 12. Chicos, hagan captura de pantalla con esto y con esto vamos a culminar también. Gracias por su paciencia. Hasta aquí nos quedamos y nos vemos el siguiente trimestre. Cuídense mucho. No es obligatorio graficar, ¿eh? Cuando la pregunta no te lo exige, no hay necesidad de graficarlo. Yo lo estoy graficando para que ustedes sepan cómo sería su dibujo, ¿no? En el plano cartesiano. Nada más. Bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos.